Continuamos aquí en Poder Pensar. En el programa anterior hablábamos con un representante del INAU, uno de sus directores, Jorge Ferrando, sobre un caso muy particular que se había generado y que fue también polémico en su momento, sobre la situación de dos niños de la ciudad de Mercedes que fueron dados en adopción después de estar más de 2 años con una cuidadora del INAU, y cuando sucedió esto, la familia biológica de la madre de estos chicos que habían fallecido se presentó y una jueza les había dado justamente la razón a ellos. Ahora esto ha cambiado y estamos recibiendo hoy para hablar de este tema y para hablar también de las adopciones y de la situación de las familias que deciden adoptar, con Aurora Reolón, que es la presidenta de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay. Gracias, Aurora, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Qué ha pasado con estos dos chicos de Soriano? ¿Hay novedades? Sí, se ha tomado resolución de que momentáneamente los niños permanezcan donde están hasta que se tome una resolución definitiva. Así que, por tanto, hasta no haber una solución definitiva, los niños no van a ser trasladados. Que eso era una de las cosas que nosotros pedíamos, ¿no? Porque en realidad la justicia puede hacer revisión de los casos, puede revisar las situaciones que no son muy claras y que realmente son muy complejas y han llevado a la exposición de todas las partes, pero está bien que lo haga, está bien si entiende que, pero no mediar un traslado de los niños, claro, que no ayuda en nada. Son los que más sufren en realidad, además, claro, toda la situación. Y que no ayuda en nada el traslado, porque en realidad supongamos que se hiciera lugar el traslado y después hiciera lugar a la solicitud de INAU y de la familia adoptante, que también interpuso, y los niños tienen que volver atrás. Esos niños no pueden estar paseando para adelante y para atrás. Es decir, tenemos que darle cierto grado de estabilidad, porque los niños tienen derecho a permanecer en el lugar donde más estable estén, ¿verdad? Ferrando explicaba algunas cosas que hacían entender un poco más el caso, porque si a uno se lo cuentan en frío y le dicen, bueno, la familia biológica de los niños quieren que los niños se queden con ellos, uno dice, bueno, parece ser lo correcto. Sin embargo, él explicaba que en el transcurso, en todo el camino que se hizo de tramitación, se consultó con la familia biológica, esta dijo que no se podían hacer cargo de los chicos, se hizo todo un proceso para que una familia pudiera adoptarlos, y cuando pasó esto, recién allí se presentan los familiares biológicos a reclamar a niños que estaban en realidad siendo cuidados por cuidadores del INAU durante varios años, ¿no? Ahí se entiende un poco más toda esta historia y uno llega a comprender también la complicada situación que deben estar viviendo la familia que adopta y se encuentra en esa disyuntiva de que le pueden quitar los niños después de un tiempo de estar viviendo con ellos y adaptándose. Y habiendo hecho todo bien, porque acá hay un procedimiento que fue correcto, es decir, hubo un pase en la adopción que lo dictó un juez. Esto no fue una decisión del INAU. El INAU toma conocimiento de una situación de los niños que están sin amparo después de haberse convocado a las partes, desde la familia, que era la abuela y que era la tía, a ver si se podía mantener esto, y no se pudo. Así que si no se puede, el juez determina, es decir, hay una solicitud y el juez determina un pase en adopción. Lo hace el juez, la misma jueza que toma después cartas en el asunto, es la misma que determina el pase en adopción. Posteriormente hay algunas, que inclusive hay en primera instancia, es la abuela quien aparece y después se vuelve a desestimar. Te das cuenta que ha habido, dentro del mismo proceso, después que los niños están integrados, se trata de que los niños vuelvan con la abuela, cuando la abuela están teniendo contacto. Porque hay una cosa que hay que tener en claro y que yo quiero que quede en claro, porque los papás justamente me pedían que esto debiera quedar. Nosotros no hacemos oposición a que los niños mantengan contacto con la familia de origen. Cuando el vínculo del niño, existió un vínculo y es favorable para el niño, eso es positivo y nosotros estamos de acuerdo. Somos los primeros en plantear lo que así sea por la salud mental de nuestro hijo. Y eso le va a permitir desarrollarse y criarse mejor también, claro, sabiendo cuál es la historia claramente, ¿no? Exacto, porque además, si él tiene un vínculo, el tema es que no podemos fabricar vínculos posteriormente, ¿verdad? Es decir, una cosa es cuando el vínculo, lo que la ley dice es, no debe separarse ningún niño de su familia por problemas económicos, ¿verdad? Ni por problemas sociales. Cuando el problema es la familia no puede dar contención, es cuando el niño pasa. Si la familia no puede dar contención, pero de alguna manera ha tenido un vínculo con ese niño, aunque no pueda contenerlo, como es en el caso de la abuela, eso se mantuvo. Y la abuela en estos 4 meses ha tenido visitas con los niños. Eso es real, eso hay que hacerlo. El tema es que no podemos estar yendo para adelante y para atrás. En primera instancia decían que la abuela no podía dar contención, después decían que sí podía dar contención, pero después se vuelve a determinar que no puede. Y aparece, no sabemos cómo, la imagen, se aparece la tía, que en un principio no podía, y que tenemos que ver una cosa, también la están exponiendo a ella.
Es una persona que tiene determinada cantidad de hijos, tiene una situación social determinada y no sabemos si es lo correcto que quien tiene una determinada circunstancia de vida tenga que cargar porque con queda expuesta más públicamente también, en este caso, en un pueblo chico, Claro. en un departamento chico, donde todo el mundo se conoce y se identifican claramente. Ella y toda su familia, porque si ella son sus hijos. Y el asunto es si ella puede dar contención, no es si ella tiene 3 pesos más o si ella tiene una capacidad ahora locativa para tener 2 niños más. Hay que dar contención, en primer lugar. Segundo lugar, como lo dijo Fernando el otro día, estos niños no tenían contacto con la tía. No es que van a revincularse con la tía, tienen que vincularse por primera vez, porque ellos no tenían contacto anteriormente. Ellos estaban en manos de cuidadores, una cuidadora del INAU durante 2 años aproximadamente. Sí. Ellos estuvieron en manos, pero también sabemos a través de la prensa que también hubo una tercera parte interviniente, hubo una familia que en algún momento tuvo contacto con el niño menor. Bueno, eso no se puede dar lugar, obviamente, porque nosotros cuando nosotros nos adoptamos, nos anotamos, estamos durante un periodo, planteamos lo que queremos, conversamos con los asistentes y todo lo demás, nosotros cuando llega el momento de integrar, porque bueno, se determinó que estamos aptos para ser papás por adopción, nos dicen, bien, hay este niño, usted selecciona el que le guste. No, y te dicen, bueno, hay una historia de vida que ustedes pueden con ese niño por la circunstancia de vida y ustedes pueden por lo que ustedes han planteado, porque bueno, hay papás que pueden decir, bueno, determinadas características yo no puedo, por ejemplo, hay antecedentes de problemas psiquiátricos y yo tengo miedo, bueno, está bien, se entenderá en esa situación, ese niño pasará a otra familia. Bueno, si te presentan una historia y te dicen, bueno, esta historia tiene que ver con ustedes, está bien, ustedes pueden... ¿Y tú aceptás o no aceptás? ¿Me das pie ahí, Aurora, para ingresar ya en lo que es el mundo de la familia que decide adoptar a un niño y que tiene que entrar en estos mecanismos y en estos caminos legales que, bueno, por los que hay que ir justamente para poder llegar a esa adopción? Que es complicado, ¿con qué te encontrás concretamente cuando tomás la decisión de adoptar a un niño? Bueno, la primera es la más complicada porque tú venís de un largo periodo de intentar embarazarte. En el 90% de los casos, hay casos que no. Pero en la mayor parte de los casos tú venís de una larga historia de tratar por todos los medios de un embarazo que después, posteriormente, no se da. Entonces ya venís ahí con una herida importante. Y bueno, cuando tenés claro tu camino, que tu camino es ser papá, tomás esa decisión y bueno, y haces todo el trabajo de incorporación, vas a hacer las consultas con el INAU. Y yo ya hace 8 años que estoy con mi hija y ha cambiado muchísimo esto. ¿Cuánto se puede demorar en el momento de que tú te presentás a adoptar a un niño hasta que efectivamente pueda pasar a vivir contigo? Bueno, puede llegar a pasar 4 años. Ahora, esto es lo que ocurrió hasta ahora. ¿Qué ocurría antes? Antes había, estamos hablando de hace 3, 4 años atrás, había una situación que se llamaba guardapuestas, cuando los niños podían pasar en adopción sin pasar por el INAU, o sea, adopciones que estaban hechas legalmente a través, yendo directamente a juez, con abogado, escribano, lo que fuera. Bien, eso hacía que se bifurcara y entonces tú, que estabas por el INAU, demorabas mucho más porque había una cantidad de niños que la situación de ellos era para pasar en adopción, pero no pasaban por el INAU, o sea, hacían adopciones directas. O sea, yo decidía hoy adoptar, conocía a una persona que quería adoptar un niño, claro, se hacía el arreglo particular, claro, y se iba por ese camino. Entonces, eso también hacía que quienes estábamos esperando dentro del INAU se hacía muy largo. También habían otras situaciones, los hogares con niños, con situaciones complejas o que no se habían podido dilucidar del todo, y esas historias estaban como en stand-by a veces. Bueno, eso se empezó a revisar, empezó a aparecer, el INAU ha trabajado muy intensamente en esos temas, en revisar las historias de los niños, en ver cómo están, en estudiar si realmente, no realmente si los niños pueden ser dados en adopción, a ver cuáles son las historias de los niños para terminar con niños que no tienen contacto con familia. Es decir, no es decir, bueno, acá ¿cuántos niños hay para adoptar? No. ¿Cuántos niños hay que no tienen una familia que les contenga? Bueno, estos niños que no tienen familia que nos contenga, vamos a hacer todos los contactos para ver por qué la familia no puede. ¿Cuántos niños pueden estar en esa situación aproximadamente? Que sepan ustedes. Que hay para adoptar, no sabemos el número exactamente, creo que habían manejado en el INAU, no recuerdo, a principio de año, creo que habían manejado unos 70 niños que habían en situaciones como ya para estudiar para paso en adopción. Hay muchos niños institucionalizados.
se está estudiando mucho y se está trabajando mucho en la dirección de atender estos niños que están institucionalizados. ¿Por qué? Institucionalizados en hogares o con cuidadoras. Entonces, ahora, a veces ocurre que se hace larguísimo el proceso Porque judicial. siempre depende de un juez que termina diciendo este niño va en adopción o no va en adopción, claro, punto. Claro, se hace estudiar, ver lo que pasa con la familia de origen, hacer las investigaciones, a veces eso se hacía muy largo. Ahora hay un acotamiento, es decir, a partir de ahora, cuando se apruebe finalmente... Todo pasa por un proyecto que está en el Parlamento y que tiene que aprobarse, sí, para que el juez tenga un cierto plazo para decidir sobre la adopción. Exacto, va a tener 45 o 90 días y va a tener que resolver las situaciones de los niños. Es decir, cuando hay situación de vulnerabilidad hay que resolver la situación de este niño. Porque ha pasado que niños que han quedado, por ejemplo, con cuidadoras, han pasado años con estas cuidadoras y después las cuidadoras no quieren entregar ese niño a la familia adoptiva. Sí, porque se genera una situación muy compleja, ¿no? Es decir, hay que separar dos cosas. Es cierto que se genera un vínculo afectivo y es lógico que se genere. Como dijo una vez el señor Fernando, es obvio que sí sea y es lo esperable que se genere un vínculo porque por eso van a cuidadora, para que tengan una contención distinta. Ahora, eso no puede hacer que tú puedas tomar la resolución de quedarte con el niño que tú selecciones. Por varias razones, entre otras cosas, porque cuando vos tenés 8 o 9 niños bajo tu custodia, si hay uno al cual vos elegís para adoptar, el resto es esa no persona elegido. ya no podría cumplir el papel de cuidadora directamente. Y bueno, han habido situaciones y están estudiándose, se han estudiado algunas circunstancias. En algunas, bueno, se ha determinado y ha sido notorio que no podían adoptar esos niños porque esos niños estaban bajo su custodia. Y realmente es discutible, pero no es difícil para nosotros decidirlo, tomar posición con esto. Pero esas cuidadoras o cuidadores que hacen el acuerdo con el INAU para tener una cierta cantidad de niños, ¿cobran por esos niños? ¿Tienen un ingreso por esos niños? Sí. ¿Saben de cuánto? Sí, inclusive salió en la prensa, creo que era aproximadamente unos 4 o 5 mil pesos por niño aproximadamente, no recuerdo exactamente, era una cifra cercana a los 4.000 y algo de pesos que le daban por niño, depende de la circunstancia, cuando el niño es menor, cuando el niño tiene dificultades. Bueno, está bien que lo reciban y está bien que se hagan cargo y es lógico que se encariñen. Eso no puede generar que ellos puedan decidir, este niño lo quiero adoptar. Para eso hay que acelerar plazos, claro. básicamente. Entonces hay que resolver eso, porque sobre todo no tanto para no generar ese vínculo, no solo del adulto, porque el adulto debe manejar sus sentimientos. El asunto es el niño que genera también un vínculo. Y tampoco podemos estar desarraigándolo constantemente. Es decir, perdió su familia de origen, pasa a una cuidadora, está mucho tiempo y generó otro vínculo. Que no es irreversible, pero que siempre lo mejor es que vaya definitivamente a un lugar... Porque si no le genera una estabilidad muy grande también al niño. Claro, porque le genera al niño la inseguridad de saber cuánto dura en cada lugar. Ahora se nos ha ido prácticamente el tiempo. ¿Cuántas familias son que están en esta asociación concretamente? En esta asociación, entre todos, seremos cerca de 200 parejas. La mayoría ya integrado. Hay, pongámosle, unos 30 y algo que están en espera todavía. Pero bueno, esto varía constantemente, porque constantemente llega gente que pide, cada vez se incorpora más gente, pero hay muchísimos más, ¿no? Hay 400 aproximadamente. Gracias por habernos acompañado, por lo menos para poner sobre la mesa el tema y la posición de la asociación que ustedes integran. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes y ojalá podamos seguir con este tema, ampliándolo para que la ciudadanía conozca qué es esto y cómo se debe ver. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos con más temas de actualidad. Vamos a recibir a una periodista, Claudia Varela, de Subrayado, que estuvo durante 2 semanas en el corazón de la política de Estados Unidos, en la Convención Republicana, en la Convención Demócrata, viendo toda la interna y cómo se organizan estos mega eventos que se desarrollan en la política de ese país. Ya regresamos.